Hola Easypromeros, bienvenidos a un nuevo vídeo cargado de noticias que no te puedes perder. Hoy tenemos un menú tecnológico espectacular, ya que Apple planea comprar Pixelmator y dar un golpe maestro contra Photoshop. Mientras tanto, Elon Musk sigue enfrentándose a una tormenta perfecta en X, mientras Blue Sky sigue creciendo como la gran alternativa. OpenAI nos sorprende con innovaciones futuristas como Operator y ChatGPT con cámara en vivo. Además, Instagram revoluciona con nuevas funciones para sus usuarios y YouTube se corona como el rey del podcast superando a Spotify y Apple. Pero eso no es todo, ya que Temu, la app de comercio, conquista la generación Z dejando atrás a TikTok y WhatsApp. Y por si fuera poco, Meta enfrenta la mayor multa de su historia en Europa, mientras Google Gemini pone a la inteligencia artificial a personalizarlo todo. Y no podemos olvidar las gafas inteligentes, que llevan la IA directamente a tu mirada. ¿Te las vas a perder? ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. Instagram reinventa recomendaciones y tus historias. ¿Harto de contenido irrelevante en Instagram? ¿Te imaginas poder resetear Insta para que finalmente entienda lo que realmente te gusta? Pues ojo, porque ahora podrás reiniciar el algoritmo de recomendaciones para que olvide tus preferencias anteriores y ajuste tanto el feed, Reels y la sección Explorar a tus gustos actuales. Sí, diseñada especialmente para adolescentes, esta función promete una experiencia más personalizada y segura. Mola, ¿no? Pero eso no es todo, ya que Instagram está probando una nueva pestaña para historias destacadas al estilo de los Reels. Una actualización que pretende organizar mejor el contenido de tu perfil y aumentar la visibilidad de las historias guardadas. Y los creadores también podrán decidir qué historias mostrar y cuáles ocultar. Y con estas novedades, Instagram busca adaptarse a las necesidades de los usuarios, consolidándose como una plataforma más versátil y totalmente personalizable. Operator y ChatGPT, la IA que ve y actúa por nosotros. ¿Estás listo para un asistente virtual que no solo escuche, sino que actúe directamente en tus dispositivos? Pues bien, OpenAI está redefiniendo la inteligencia artificial con dos innovaciones que prometen cambiarlo todo. Primero, el asistente Operator, que estará disponible en 2025, pero no será un asistente más, ya que podrá tomar el control directo de tus dispositivos, desde organizar calendarios hasta eliminar virus. Y así, con una personalización absoluta, competirá con gigantes como Alexa y Google, adaptándose profundamente a tus rutinas diarias. Y por otro lado, ChatGPT dará el siguiente paso con la función cámara en vivo, que será capaz de analizar objetos y escenas en tiempo real. Imagina apuntar tu cámara a un plato de comida para recibir la receta o escanear un paisaje y obtener recomendaciones turísticas inmediatas. Y esto representa algo que es el inicio de una nueva era en la IA, donde no solo escuchan y responden, sino que también ven y actúan por nosotros. Tremendo. La IA de Google Gemini ahora recuerda y evoluciona. ¿Qué pasaría si una IA pudiera recordarlo todo sobre ti y adaptarse perfectamente a tus necesidades? Una inteligencia artificial que no solo responde, sino que recuerda quién eres. Pues Google lo quiere hacer posible con Gemini, que es su IA avanzada, que ahora incluye memoria personalizada. Y es que ahora Gemini puede guardar tus preferencias, intereses y ajustar el tono de sus respuestas según tus necesidades. Además, te da control total. Puedes decidir qué datos debe guardar o borrar. Pero Google no se queda ahí, ya que Gemini se integra con plataformas como Google Home, personalizando cada interacción. Podrás pedirle que recuerde tus destinos favoritos o que ajuste traducciones según el contexto. Además, potencia herramientas como Google Docs, generando imágenes únicas en segundos, y Google Maps, que sugiere paradas interesantes y carriles específicos en la navegación. Pero ojo, aunque la innovación es clara, Google se está enfrentando a amenazas importantes, ya que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos podría obligarlo a vender Chrome, su navegador estrella, por monopolio. Veremos qué pasa. Meta recibe una multa histórica en Europa. ¿Puede una multa récord de 797 millones cambiar el comportamiento de gigantes tecnológicos como Meta? Y es que Europa le ha dado un golpe sin precedentes a la empresa de Mark Zuckerberg. Lo dicho, nada más y nada menos que 797 millones de euros de multa, la mayor en su historia. Y es que la Comisión Europea acusa a la compañía de prácticas anticompetitivas al vincular Facebook Marketplace
con su red social principal, una estrategia que habría impedido competir en igual de condiciones a otras plataformas. Y claro, este caso no solo sacude las finanzas de Meta, sino que envía un mensaje contundente a los gigantes tecnológicos. Nadie está por encima de las reglas, y con las leyes como las de servicios digitales y mercados digitales, Europa busca frenar el monopolio y garantizar un mercado más justo. Y mientras tanto, tanto Meta como Apple, Microsoft o Nvidia apuestan miles de millones en inteligencia artificial, que es un sector también lleno de riesgos y muy regulado en Europa. ¿Y tú, cómo ves el futuro en el continente? Elon Musk en crisis mientras Blue Sky avanza. Ojo, porque 1 millón de usuarios han abandonado X, antes Twitter, en solo 24 horas. La plataforma enfrenta un éxodo masivo provocado por un ambiente tóxico, menor moderación y decisiones controvertidas como la promoción de contenido pagado. Además, los anunciantes están huyendo dejando pérdidas millonarias. Y para revertir esta situación, Elon Musk ha demandado a Twitch y otras compañías acusándolas de conspirar contra los anuncios en X. Y a todo esto se suma una batalla legal contra Microsoft y OpenAI, a quienes acusa de monopolizar el mercado de la inteligencia artificial, afectando a su firma xEA. Y mientras más lidia con estos frentes, Blue Sky, la red social descentralizada de Jack Dorsey, el creador del antiguo Twitter, está ganando fuerza. Con 15 millones de usuarios activos, Blue Sky promete un espacio más controlado y menos polarizado, permitiendo a los usuarios personalizar algoritmos y controlar sus datos. ¿Cómo acabará esta guerra tecnológica? Las gafas inteligentes, IA en tu mirada. ¿Creías que la IA estaba limitada a tu móvil o al ordenador? Pues no, ahora estará en tus lentes. Y es que las gafas de Meta y Ray-Ban finalmente llegan a Europa con todas sus funciones completas. Y estas gafas pueden reconocer objetos en tiempo real, responder preguntas sobre lo que ven y actuar como asistentes personalizados mientras caminas. Y este lanzamiento se da tras cumplir con las estrictas normativas de privacidad de la Unión Europea, ya que Meta asegura que los datos capturados solo se usarán con el consentimiento del usuario, buscando generar confianza en un mercado aún cauteloso con este tipo de dispositivos. Pero la competencia no se queda atrás, ya que Samsung apuesta por gafas XR sin pantalla, ligeras y funcionales, con IA capaz de realizar pagos y reconocer gestos. Y por su parte, Vision Lab lleva la personalización al límite, con lentes diseñadas a medida gracias a inteligencia artificial, adaptadas al estilo de vida de cada usuario. ¡Brutal! Apple va por Pixelmator, el rival de Photoshop. ¿Apple está listo para destronar a Adobe? Todo apunta a que sí, ya que la compañía está en conversaciones avanzadas para adquirir Pixelmator, la herramienta de edición gráfica que ha conquistado a creativos por su funcionalidad y precio competitivo frente a Photoshop. El equipo lituano de Pixelmator, que siempre se ha inspirado en Apple, confirmó la noticia generando especulación sobre lo que esta fusión podría significar. Porque imagina una integración total de Pixelmator en el ecosistema de Apple. Herramientas optimizadas con inteligencia artificial, funciones exclusivas para iPad y Mac y una experiencia gráfica más fluida que nunca. Además, Final Cut Pro, la herramienta de edición de vídeo de Apple, acaba de recibir su mayor actualización en años con la IA como protagonista. Y así con Final Cut Pro 11 con Pixelmator y sus potentísimos nuevos chips M4 en sus equipos, podría cambiar por completo el panorama del diseño digital, consolidando a Apple como un gigante en la creatividad profesional. ¿Será este el golpe maestro de Apple para dominar el diseño? Lo veremos. YouTube domina los podcasts y revoluciona la música. YouTube está marcando el ritmo del streaming, ya que ahora es la plataforma favorita para podcasts, superando a gigantes como Spotify y Apple. Según Edison Research, el 31% de los oyentes elige YouTube y lo hacen gracias a su formato en vídeo, que ha redefinido el mercado del audio digital. Y es que, por ejemplo, con más de 150 millones de usuarios viendo contenido en televisores cada mes, YouTube consolida su liderazgo mientras Spotify y Amazon luchan por integrar el vídeo en sus plataformas. Pero eso no es todo, ya que YouTube está transformando la música con su función experimental Rediseña una pista, que permite a los creadores remezclar canciones usando inteligencia artificial. Solo describen el tono o género deseado y en segundos obtienen una versión personalizada lista para sus vídeos y respetando los derechos de autor. Tela, ¿eh?
Temu conquista a la generación Z. ¿Cómo una app de comercio superó a TikTok y WhatsApp como la favorita de la generación Z? Pues sí, resulta que Temu, una plataforma de comercio electrónico, se ha convertido en la app más descargada por la generación Z en 2024, con casi 42 millones de descargas solo en los Estados Unidos. Y con ello ha logrado desbancar a WhatsApp y TikTok, que mantienen 33 y 28 millones de descargas respectivamente. Y lo ha hecho gracias a su modelo de precios bajos, cupones y recompensas instantáneas. Y es que Temu conecta con una generación que busca gratificación rápida y ofertas irresistibles, pero no está exenta de críticas. Y es que su promoción del fast fashion y su impacto ambiental han generado dudas sobre la sostenibilidad de su éxito. ¿Es Temu solo una moda pasajera o es el inicio de una revolución en el comercio electrónico? Influencers virtuales, la nueva cara del marketing en redes. ¿Pueden los influencers virtuales generar más dinero que las personas reales sin salir de casa? Y es que estos no necesitan viajar ni tomar fotos, pero generan miles de euros cada mes. Figuras como Emma, creada por la Oficina Nacional de Turismo de Alemania, promocionan destinos turísticos mientras actúan como asistentes virtuales respondiendo preguntas en tiempo real. Otro caso es el de Aitana López, una modelo digital con más de 330.000 seguidores en Instagram que genera ingresos superiores a los 10.000 euros mensuales. Estas creaciones virtuales ofrecen ventajas únicas, costos más bajos, disponibilidad 24/7 y adaptabilidad total a las necesidades de las marcas. Sin embargo, claro, no están exentas de críticas, ya que muchos usuarios cuestionan si estos personajes pueden competir con la autenticidad de los influencers humanos, quienes comparten experiencias reales. Así que, ¿es una moda pasajera o el futuro de las redes sociales? El debate está abierto. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, Sipromeros. Pero esto no acaba aquí. La próxima semana te traeré más novedades que no querrás perderte. Así que ya sabes, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de todos los contenidos. Si te gustó este vídeo, dale un buen like y compártelo. Síguenos en todas nuestras redes sociales de Easy Promos para contenido exclusivo y herramientas de marketing. Y por supuesto, visita nuestra web easypromosapp.com, donde encontrarás las mejores soluciones para captar clientes y generar más engagement. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.